¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. Yo te quería hacer primero una introducción antes de meternos de lleno en lo que es la colonia galesa argentina en sí. Nosotros el programa anterior hablamos un poco sobre los viajeros. Y para mí una de las características principales que tiene un viajero es la de ser un tipo curioso, ¿no? Quizás sea incluso una condición para hacerlo. Yo, de hecho, no conozco un viajero que no sea curioso. Y yo, digamos, desde pibe tuve esa curiosidad de saber qué había más allá, más allá de mi ciudad o de la frontera del país. Y esto es algo que le pasa a toda la gente que viaja y es algo que yo nunca entendí también, lo que vendría a ser la falta de curiosidad de las personas, incluso aquellos que no viajan o que no lo pueden hacer o por el motivo que sea. Pero me llama me llamaba y me sigue llamando la atención el hecho de que hay mucha gente, incluso familia o amigos cercanos, que saben que he viajado por un montón de lugares y muchas veces no te preguntan ni lo que viste, ni lo que fuiste a ver, eso es algo que a mí me llamó siempre la atención, porque yo veo un extranjero, un viajero, un turista, y no por el hecho de que sea turista o viajero, pero sino que me da curiosidad de saber cómo vive, qué hace, cómo es su lugar, y lo ametrazo a preguntas, si puedo, si me deja. Y por eso quizás para mí la historia de los inmigrantes o las colectividades de otros países en Argentina siempre fue algo que me atrajo, digamos, ¿no? En definitiva, un inmigrante, más allá de las circunstancias que le haya tocado para ser inmigrante, en definitiva también es un viajero. Claro. Y te da la posibilidad de ver en esa persona un pedazo del mundo sin tener que viajar, lo cual además es bastante más barato. Por ejemplo, para mí una fiesta de las colectividades, como suele haber acá en Bahía, en muchas ciudades seguramente, pero acá en Bahía tenemos algunas, siempre es un lugar interesante para visitar, ¿no? Uno ve la música, el baile, las comidas, en fin, la cultura de otros países, que es algo que todo el mundo debería disfrutar. Y acordate de eso que hablábamos el otro día, de que viajar también elimina prejuicios y conocer al otro haría de todo esto un lugar un poco mejor. Claro, te enriquece absolutamente. Mira, sin ir más lejos, en el 2016 yo tuve la suerte de ir a ver junto a dos amigos, Mario Literio y Ricardo Lorenzo, que le mando un saludo. Fuimos a ver los Juegos Olímpicos en Río. Por supuesto yo volví maravillado, ¿no? No tanto por la ciudad, que por ahí yo ya la conocía, o por los Juegos en sí, sino que me impresionó mucho ver representantes de todo el mundo en una sola ciudad, porque un juego olímpico es eso, ¿no? Hay gente de todo el mundo, que es diferente a un mundial de fútbol. Por ejemplo, en un mundial se juega en varias ciudades y mayormente van espectadores de los países que se clasificaron al mundial, y a medida que se van eliminando se van yendo. Por eso un juego olímpico yo creo que es bastante más lindo, porque tiene esa posibilidad, ¿no? De conocer gente y compartir, incluso de países que ni siquiera sabemos que existen, o dónde quedan, o nada. Y además un juego olímpico, te imaginas, toda la gente buena onda, con ganas de compartir y hacer conocer sus cosas, todo eso. Pero bueno, volviendo al tema de las colectividades, sabrás vos mejor que nadie que la historia en Argentina es muy rica, ¿no? Nuestro país lo hicieron en gran parte los inmigrantes o los hijos de, sin meternos en el espinoso tema, digamos, de lo que sucedió con los pueblos originarios,
pero mayormente la mayoría de nosotros descendemos de inmigrantes europeos generalmente. Y la verdad creo, sinceramente, que la colectividad galesa, sin ser la más numerosa, fue probablemente una de las que más éxito tuvo, por lo menos en su proyecto inicial, ¿no? Yo ahora te voy a hacer una síntesis un poco de la rica historia de los galeses en la Patagonia. Vos andás, Diego, llevándonos a lo que son los bloques de fotos. Sí, bueno, empezaríamos con el segundo bloque ahora. Bien, vamos a ir entonces ahora sí al segundo bloque de fotos, luego de esta introducción, y ahí tenemos como apertura lo que es el velero Mimosa. Sí, que hoy justamente me enteré de algo que ahora te voy a decir del velero ese. Ajá. O sea, es que a principios del más o menos del 1800, Inglaterra ejercía mucha presión sobre los otros pueblos británicos, digamos, sobre todo Gales y sobre Irlanda, por lo cual eso para los galeses en definitiva comenzó a ser algo como muy, su vida empezó a ser bastante dura ahí, y empezó como un éxodo, más o menos lo mismo que hicieron los irlandeses. Principalmente se fueron a Estados Unidos, Australia y bueno, y en menor medida algún otro país. Digamos que los galeses buscaban una oportunidad y un lugar, digamos, donde practicar su religión, que era algo que le había sido prohibido por los ingleses, incluso le habían prohibido hablar su propia lengua. Así que la idea de los galeses fue esa, escapar de la presión inglesa. Pero bueno, sucede que la mayor parte se va a Estados Unidos y algunos notan que como que se van asimilando con la cultura yanqui, por llamarlo de alguna forma, y como que van perdiendo su identidad, o sea, en definitiva no logran el objetivo. Entonces piensan en aislarse en algún lugar un poco más alejado y comenzar de cero, ¿no? Alguien tuvo ahí como una idea de establecer una nueva Gales fuera de Gales. Exactamente. Y propone una colonia basada en el idioma galés, por supuesto, lejos de Inglaterra, lo más posible, y eligen la Patagonia, ¿no? Te estoy hablando de antes del 1850, 1840, por ahí. Así que hay unos 3, 4 personas líderes. Yo sinceramente estoy bastante malo con los nombres, así que no me acuerdo, seguro alguno era Jones. Crean como una sociedad colonizadora y bueno, buscan colonos voluntarios y logran un acuerdo con el gobierno nuestro, sobre todo con el ministro del Interior, que era Guillermo Rawson, que bueno, como representante argentino, él estaba interesado en que se concrete esta colonia para digamos, de alguna forma colonizar esa zona que era virgen y sentar un poco de soberanía, digamos, en un lugar que todavía estaba pretendido incluso reclamado por algunas naciones extranjeras. La cosa es que Rawson consigue que le donen una cierta cantidad de hectáreas en esa zona del río Chubut. Incluso acabo de leer ayer que en una de las propuestas era que se establecieran en Bahía Blanca. Ah, mirá vos. Así que sí, yo es la primera vez que lo leo eso, pero mirá cómo hubiera cambiado quizás la historia de mi ciudad. Totalmente, ¿no? Totalmente. Que tiene una fuerte impronta inglesa, digamos, sobre todo por el tema del ferrocarril. Claro. Calculo que acá no hubiesen podido lograr lo que querían, con tanto inglés dando vuelta. No, pero además, claro, el asentamiento del pueblo galés allí en lo que es la desembocadura del río Chubut también les permitió, Diego, ir ascendiendo, ¿no? Ir aguas arriba. Claro, bueno, eso es como una segunda etapa, claro, ¿no? Ellos, digamos, se terminan, digamos, después de varias idas y vueltas con el gobierno nuestro, finalmente logran, querían mayor autonomía, el gobierno obviamente pensando en que al estar tan cerca de Malvinas, que estaban los ingleses, podían llegar a asistir futuros reclamos, entonces el gobierno no le da tanta autonomía, pero bueno,
le concede algunos privilegios, digamos, y le dona la tierra y lo ayuda digamos, con víveres y en un primer momento y algunas otras cosas, y se van, se instalan finalmente. Imagínate, eso era el desierto, ¿no? O sea, de Bahía Blanca para abajo estaba la línea de Fortines, y lo único que había era Patagones. Claro. Que si vos mirás un mapa de la época, figura, o sea, por ahí uno tiende a imaginar el mapa actual, pero el mapa de ese momento terminaba en Bahía Blanca con un punto en Patagones y el resto figuraba en muchos mapas como desierto directamente, ni siquiera figuraba Patagonia ni nada, en algunos mapas ni siquiera dice Patagonia. Bueno, la cosa es que, como decías vos, en el velero Mimosa, vienen los 153, creo que son, galeses. Imagínate un viaje bastante difícil, ¿no? Un velero en esa época, gente con hijos, mujeres, bueno, de todo, y llegan a la parte ahí donde está el Golfo Nuevo, lo que ahora es Madryn. Bueno, justamente llegan un 28 de julio, fecha importante porque imagínate que hasta incluso ahora hay una colonia galesa con ese nombre. Nos faltan pocos días para que se cumpla el aniversario. Y se instalan ahí en unas playas, en unas cuevas que están en la playa, mejor dicho, que hoy es patrimonio de la ciudad, se lo conoce eso como Punta Cuevas o Punta Indio, creo. El que conoce Madryn sabrá que digamos, para la zona sur de lo que es la costanera hay un monumento al indio, que está como en una parte más elevada, y ahí abajo, si uno baja a la playa, se ven las cuevas estas que te digo, por eso se llama Punta Cuevas o Punta Indio. Claro. Pero bueno, ahí tienen el problema del agua. Madryn siempre tuvo problemas con el agua dulce, entonces se van un poco más al sur, y a lo que es el río Chubut, ¿no? La zona de que ahora está Trelew, Rawson, y de hecho fundan Rawson, que por eso le ponen Rawson al pueblo. En realidad se llamaba Tre Rawson, que quiere decir Tre, que es pueblo, un poco en agradecimiento a Guillermo Rawson, que era el que los ayudó tanto para que la colonia se haga realidad, digamos. Incluso, si no leí mal, en ese lugar fue donde se hizo por primera vez la bandera argentina en lo que es Patagonia. Quizás alguien me puede ayudar y fue un como dato es... sí, un dato que pusiste vos, esto de que la primera vez que ondeó la bandera argentina en Madryn era con el símbolo galés de ese león rojo, ¿verdad? Y la verdad que me llamó la atención, pero bueno, tenemos mucha audiencia de la colonia que en este momento nos están diciendo que nos acompañan, así que cualquier cosa nos van a corregir, Diego, no hay problema. Sí, por eso, esto, a ver, yo no soy un experto en historia galesa, ni mucho menos, es un lugar que me gusta y una historia que me gusta mucho, y seguramente, como vos tenés mucha audiencia patagónica, alguno que sepa un poco más que yo me va a poder corregir ciertos errores que pueda llegar a tener. Pues sabés que la bibliografía no siempre es exacta, y bueno, obviamente con el mayor respeto. Ahí donde recién mencionabas, Diego, lo de las cuevas, allí se encontraron los restos de la primera mujer galesa muerta en Patagonia, Catherine Robert Davis. Aquí en nuestro programa hicimos varias notas alrededor de este tema. Bueno, hay una película, un documental, hablamos con su director, pero además es muy particular porque fue identificada a través del trabajo del equipo de antropología forense por el ADN, pero también creo que era un botón. Y viajaron a Gales a encontrar descendientes porque aquí no había. Bueno, 25 años pasaron desde que se descubrieron los restos hasta la identificación, y la película se llama Los huesos de Catherine, precisamente, y estaban allí en esas cuevas que vos mencionabas, ¿no? La primera mujer galesa muerta en Patagonia. Claro, yo sé que incluso hubo alguna muerte y algún nacimiento en esos primeros momentos, digamos, esos primeros días.
pero bueno, no conocía tanto, tan en detalle la historia que me decís vos. Hace un rato yo me comuniqué con Roberto Sheiklin, vos lo has entrevistado, sabes quién es este señor que hace barcos en botellas. Exactamente. Y él me mandó la foto, él hizo el velero Mimosa, con el que llegaron los colonos, y hace un rato me mandó la foto. Yo lamentablemente no la recibí antes y no te la hubiese mandado. Sí, pero sé que la subí ahora al Facebook él, como uno de los comentarios del programa. Exactamente, sí, a mí también me llegó muy tarde y no la pudimos compartir, pero es la réplica del velero Mimosa hecho en una botella. Lo de Roberto es impresionante, el arte. Un trabajo increíble. Sí, increíble. Diego. Y además me cuenta que el velero se llama así porque Mimosa es una de las estrellas la estrella mayor inferior de la Cruz del Sur. Ah, mira vos. Que eso es algo que, según él, o bueno, seguramente, poca gente sabe, y él investigando logró averiguar por qué se llamaba así el velero. Totalmente. Bueno, acá en esta zona, digamos, empieza para mí una de las grandes epopeyas de la historia patagónica. Para empezar porque, en principio este fue el primer asentamiento de origen europeo permanente de lo que sería la Patagonia central, incluso más para abajo, digamos. Claro. Todos los intentos anteriores, ¿no? Nueva León en lo que es Camarones, o Florida Blanca en San Julián, o el Fuerte de San José, también ahí en la península Valdesa, habían fracasado todos. Esta gente, por supuesto, tiene un comienzo bastante difícil, ¿no? Pero primero que llegan en invierno, ¿no? Imagínate esa zona en invierno, un lugar bastante hostil. No encontraron la tierra fértil que le habían pintado. Se ve que los convencieron de llegar, algunas cuestiones evitaron comentarles. No tenían mucha experiencia en agricultura porque la mayoría eran mineros, o gran parte de ellos eran mineros, entonces tampoco tenían buenas herramientas, tenían mal clima, así que las primeras cosechas fueron malas, tuvieron inundaciones, se les destruyen algunas de las primeras casas, ¿no? Incluso todo esto hace peligrar un poco el lugar y de hecho hay varios que, digamos, se rinden y se van a Santa Fe, algunos para Cholechuel, algunos para Suárez, acá cerca de Bahía. Pero bueno, como todo galés, resiste la mayoría y bueno, las cosas empiezan a mejorar, incluso construyen el primer sistema de canales de riego argentino. No existía un canal de riego como el que hicieron ellos. Y como decías vos, fue de gran ayuda el entendimiento que tienen con el Tehuelche. Como vos decías, es un pueblo pacífico el Tehuelche, o era un pueblo pacífico. Y claro, con la ayuda del Tehuelche aprenden a convivir, a comerciar, y eso les ayuda a subsistir. Los Tehuelches les enseñan cómo subsistir en este lugar, y digamos que a los dos pueblos les convenía la existencia del otro. Por eso los tehuelches ayudan a que no se vayan, tratan de convencer para que la colonia siga estando, y le ayudan todo lo que pueden, porque también el tehuelche conseguía montones de cosas a partir de los galeses, digamos. Claro. Incluso se dice que esta relación amistosa, digamos, que tienen entre, más allá de que, por supuesto, también hubo algunas escaramuzas, ¿no? O sea, algunas son bastante famosas, pero es como uno de los pocos ejemplos de convivencia pacífica en el mundo entre dos pueblos tan distintos, ¿no? Imagínate los galeses con los tehuelches. Así es. Caril Jones, desde Gaiman, dice que es la única colonización pacífica en el mundo. No sé si la única, pero bueno, es posible. Pero sí es para destacar eso, Diego. Sí. La relación, claro. Pero además la colaboración, porque justamente quienes estaban aquí, los pueblos originarios, les enseñan a los galeses, la mayoría mineros, ese era el oficio que traían, les enseñan a cultivar la tierra, desarrollar, bueno, y además tienen el ingenio de hacer los canales de riego y después las redes de ferrocarril. Claro, bueno, ahí empieza a mejorar la situación cuando ellos construyen el ferrocarril. Imagínate un ferrocarril ahí, es una obra faraónica.
¿no? Para lo cual incluso llegan más galeses, y bueno, así la ciudad cabecera de este ferrocarril, que era Trelew, ¿no? El pueblo de Lewis, en honor a Lewis Jones, justamente, que es el impulsor de esta idea. El ferrocarril iba desde Trelew a Madryn, porque en Madryn, digamos, tiene un mejor fondeadero que lo que es digamos, la salida del río Chubut al mar. Claro. Así que en menos de 20 años ya habían ocupado todo lo que es la parte del valle inferior del río, y comienzan a explorar, como decías vos, la zona oeste, un lugar que llamaban Colonia 16 de Octubre, ¿no? Lo que hoy sería Esquel, Trevelin y toda esa zona. Incluso después van más al sur y fundan la Colonia Sarmiento, ¿no? Cerca de Comodoro. Para que te des una idea de lo bien que les iba, la Argentina en una exposición internacional en París en 1889, muy famosa, ¿no? La de la Torre Eiffel. Ajá. Y Argentina obtiene la medalla de oro al mejor trigo del mundo, y con trigo justamente producido por los galeses de esa zona. Ah, mirá vos. Incluso después hacen otra exposición que se hace en Chicago y también vuelven a ganar. Así que en semejante lugar ellos logran producir el mejor trigo del mundo, ¿no? Una cosa increíble. Obviamente que también para los galeses la religión era muy importante, más allá de que hay distintas, no sé cómo decirlo, si ramas o variantes religiosas, para lo cual construyen un montón de capillas. Eso es una característica de la zona. Hay varias capillas que están como desparramadas por toda la región, son parte por ahí del legado histórico que han dejado, digamos. Y además otra característica, Diego, de este pueblo galés era su cultura, ¿no? Gente que tenía muchos libros, muy leídos, la biblioteca era indispensable, y la música. Eran de ejecutar muchos instrumentos. Sí, incluso ahora yo te voy a contar sobre lo que es la actualidad, digamos, o épocas más actuales, digamos. Porque hubo un momento cuando empezó a venir la inmigración italiana y española, que, digamos, la comunidad galesa se convierte en minoría, en definitiva. Claro. Incluso el uso de su lengua empieza a decaer y cada vez menos gente hablaba galés, hasta el 1965, que como cumplen 100 años, vienen muchos galeses, medio como de turismo, y ahí, bueno, empieza como otra conexión nuevamente con su país de origen. Incluso se empiezan a hermanar ciudades, ¿no? Hay algunas ciudades, colonias galesas de Argentina que están hermanadas con ciudades de su país. Y como decías vos, mucha actividad cultural, ¿no? Empiezan a celebrar el Eisteddfod, que es un festival anual. El Steyfod. Sí, yo no sé pronunciarlo bien. No, pero yo por fonética la he escuchado muchas veces. Steyfod. Sí. Perfecto. La fiesta de las bueno, letras. claro que bueno, poesía, música, canto, ¿no? Recitado, artes plásticas, todo sobre arte, es un festival artístico, digamos. Exactamente. Originalmente, acá, por lo menos en Patagonia, era exclusivamente en galés, y bueno, desde hace unos años ya incorporan el castellano, entonces así se puede sumar toda la comunidad, porque imagínate que, obviamente, galeses no hay más, sino son casi todos hijos o descendientes de galeses, más allá de alguien que pueda haber venido de allá eventualmente. Pero bueno, existen muchas más cosas. Hay un encuentro Patagonia-Celta, está la fiesta de la torta negra en Trelew, hay un festival literario en Gaiman, se dan clases de idioma, vienen profesores de Gales a dar clases para mantener justamente la lengua lo más viva posible. Incluso por ahí leí, no sé si es la verdad, pero que todavía hay casi 10.000 personas más o menos que hablan el galés, patagónico,
que es como una especie de dialecto, en realidad lo que se habla acá, probablemente el más importante fuera de Gales. Claro. Incluso como que les da cierto estatus al que lo habla, ¿no? Como que está muy bien visto que alguien lo hable. Por otro lado, al haber venido la princesa de Gales, Lady Di, eso le dio como un impulso turístico, ¿no? Le dio una cierta fama nacional o incluso internacional. Y ya se visualizó un poco más lo que era las colonias galesas en Argentina. Bueno, yo esta zona la visité un montón de veces. Yo de chico, por tener familia en Madrid, cada vez que viajábamos, una visita obligada era ir a Trelew y Gaiman. Y como te decía, a mí me gustaba porque era como una forma de viajar al extranjero, ¿no? Claro, por las construcciones, por la cultura, totalmente. Exactamente. Y más atrás en el tiempo era incluso más galés el lugar, ¿no? Claro. Obviamente que con el paso del tiempo va a ir perdiendo un poco toda esa impronta que galesa que tiene. Pero bueno, con el tiempo a mí me gustó la historia de los galeses, tengo varios libros y fue creciendo un poco la admiración que yo tengo por esta historia. Digamos, han logrado tanto con tanto esfuerzo, ¿no? Pensá que de la nada y en circunstancias tan adversas estos colonos hicieron algo ahí increíble. Sí, sí, sí. Porque, digamos, colonia galesa hubo en muchos lugares del mundo, ¿no? Pero probablemente la de la Patagonia sea donde mejor se desarrolló y incluso es considerada como la más exitosa o una de las más exitosas. Y vos que conocés la Patagonia, si hay una impronta cultural que se nota en Chubut, esa es la galesa, ¿no? En la mayoría de esos pueblos. Sí, sí, yo sí. recomiendo, por supuesto. Por ese aporte sí. cultural, ¿no? Por ser un pueblo muy leído, de música, de poesía, de literatura. El aporte ha sido fundamental en Chubut. Sí, sí, en Chubut y en toda la Patagonia, Diego. Por supuesto. Digamos que la Patagonia tiene mucho de británico, ¿no? Sobre todo de sus orígenes para acá. Pero bueno, en Chubut sobre todo más lo galés, por supuesto. ¿Y cómo te fue, Diego, cuando fuiste allá a Gales? Bueno, yo no tuve mucho tiempo, en realidad. Yo hice un viaje en 97-98 y sí, conocí Gales, o mejor dicho, conocí Cardiff y algún que otro pueblo a la pasada. Habíamos alquilado un auto con Marcelito, un Chamas, un gran amigo. Nosotros estábamos viviendo en Londres en ese momento y lo primero que me acuerdo, digamos, que yo apenas cruzo la frontera, hay dos puentes ahora, en ese momento había uno solo, el viejo puente que separaba Gales con Inglaterra, y ya ese puente a mí me dio como la sensación de que no había buena onda entre los países, ¿viste? Da más la sensación de que separa más que une. Sus buenas razones tienen los galeses para esto, ¿no? Por supuesto. Incluso lo primero que yo veo es el cartel que dice, te lo voy a leer como galés tehuelche, digamos, Croiso Aigambe, dice, algo así, que en gaélico significa justamente bienvenido a Gales. Yo te mandé una foto porque paramos el auto justo en el cartel. Totalmente. Nosotros, como digamos los argentinos, no solemos visitar mucho Gales cuando viajan a Europa. A mí la verdad me encantó, es un país hermoso. Lamento incluso no haber podido recorrer un poco más, ¿no? Toda esa campiña, esos castillos, esas ruinas medievales que están desperdigadas por todos lados, y incluso los bares, ¿no? Ni hablar que los bares para los países británicos son esos puntos fundamentales de encuentro. Para mí es un lugar sinceramente espectacular para visitar. Lo único que a mí no me gusta de esa zona es que llueve y llueve mucho. O llueve bastante seguido. No llueve fuerte, pero llueve mucho. Digamos, llueve muchas veces a la semana.
Cardiff es una ciudad que está como dividida en dos partes. Yo te estoy hablando de 20 y pico de años atrás, ¿no? ¿No? Tiene la parte central y lo que es la bahía. En el centro son todas estas calles victorianas, ¿no? Más de edificios neoclásicos, con un castillo neogótico. Es muy ordenado, es muy dinámico, es un lugar, ya te digo, es hermoso. Tiene un mercado cubierto, muy lindo y lleno de cosas para ver y comprar. Ya sé que yo en ese momento no andaba para comprar demasiado, pero sí son lindos. Los mercados son una de las cosas más que yo recomiendo más para alguien que viaja, meterse en un mercado. Ahí vas a ver la realidad un poco del lugar. Claro. Y después tiene la zona de la bahía, que en ese momento estaba en plena urbanización, con muchos edificios modernos en contraste con algunos que son muy viejos. Y tiene, para mí, o por lo menos en ese momento, la mejor oficina de turismo que yo vi en mi vida. Era un edificio como ovalado. En cierta forma me hacía acordar a lo que era el casino de Necochea, no sé si lo conocés, calculo que sí. Sí, claro. Que está ovalado sobre una... Claro, sí, ahora está en ruinas, lamentablemente. Un edificio ovalado, elevado sobre una plataforma, un lugar impresionante. Y además para mí fue como un punto importante, porque ese fue el primer lugar que yo manejé un auto en Europa, y encima del lado derecho, ¿no? Que es una cosa que no es nada fácil. Claro. Tener la palanca de cambio del otro lado, ¿no? Claro. Entonces la misma costumbre a veces hace que en vez de agarrar la palanca de cambio, abras la puerta. Una cosa bastante complicada. Y además si tenés la mano izquierda de adorno, es difícil para manejar. Sí, pero bueno, me la tuve que aguantar. Incluso me habían robado el carnet del conductor y manejé sin carnet, así que bueno, un desastre. De ahí nosotros nos fuimos por la autopista para Stratford-upon-Avon, que era digamos, la patria de Shakespeare. Pero bueno, eso te lo voy a contar en próximos programas. En otro programa. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.